El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Colegas youtubers, arrancamos un nuevo encuentro de Fila 9 Live hoy en el submundo del deporte. Te gusta el tema deportivo, ¿no? ¿Qué tal, Roberto, amigos? Gracias por acompañarnos una vez más en el 9 Channel y en la propuesta de Fila 9. Hoy un tema que nos ha emocionado mucho, pero que también ha levantado revuelo, y me refiero a la participación ecuatoriana dentro de los Juegos Olímpicos. Sí, deportistas que brillan con luz propia, sin ser cliché con la frase, pero brillan con luz propia, y eso es lo que ellos reclaman. Dicen, un ratito, el reflector es mío, que está brillando soy yo, por favor, nadie me acolitó para ponerme, ni para comprar las pilas del reflector, nadie me echó una manito para ver el reflector en el supermercado, así, déjenme disfrutar de mi luz. Entonces, eso genera una serie de heridas, susceptibilidades en las personas que se quieren subir a ese carro de la victoria, en el cual ellos han recorrido un camino muy, muy complicado para llegar a donde están. Que no se me suban y que no se me suban a la foto tampoco. Más o menos por ahí van las declaraciones, y no de uno, de algunos deportistas. Ese es el tema de hoy en Fila 9. Vamos a conversar sobre Ecuador y los Juegos Olímpicos. Empezamos de inmediato. ¡Listos! Y lo anunciado para el programa de hoy. Vamos a conversar con Teo Pozo, es periodista deportivo, porque queremos conocer un poquito más de los detalles, los entretelones, entender cómo ha estado esa participación de Ecuador en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Teo, qué bueno tenerte en Fila 9. Bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo? Un abrazo para ti, lo propio para Roberto. La verdad es que es un completo privilegio estar junto a ustedes para tener una charla amena. Y qué chévere que sea del evento del momento, ¿no? Que pasó rapidísimo, además, los Juegos Olímpicos, y en el que Ecuador ha tenido la mejor participación de toda su historia, que no es un dato menor, así es que qué chévere estar junto a ustedes. Te agradezco mucho las palabras, Teo, y vamos a montarnos en esa foto de la victoria, es decir, hoy todos queremos estar en la foto, hoy todos nos sentimos con el orgullo, la ecuatorianidad a flor de piel, y se empieza a destapar una olla de presión que sabíamos existía, estaba prendida, estaba muy caliente, a raíz de las declaraciones de Richard Carapaz, donde dice: el triunfo me pertenece, un ratito, o sea, ustedes para allá, déjenme a mí acá, y empezamos un poco a poner sobre la mesa y se empiezan a, más allá de las susceptibilidades, yo creo, vamos a hablar de lo de fondo, se empiezan a destapar verdades que hay atrás del desarrollo de los deportistas de alto rendimiento. Sí, desde luego que sí, ¿no? La verdad es que para uno que ha estado ya tantos años en esto, las declaraciones de Richard no es que fueron una bomba o destapó algo desconocido, ¿no? Sino creo que era una verdad que simplemente no se publicaba de una manera tan frontal por diversas razones, ¿no? Incluso porque era muy difícil en los últimos 14 años publicar determinadas situaciones, ¿no? Pero es una gran verdad que ha ocurrido siempre en nuestro deporte, y se ha notado mucho más en estos Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque no solo Richard, sino otros deportistas, incluso ganando medallas, teniendo resultados favorables, señalan las carencias que han tenido en su preparación, en su indumentaria, en definitiva, sufriendo un destrato, ¿no? Entonces, claro, de esa manera no se puede competir de igual a igual con las potencias, ¿no? Se ha planteado desde el nuevo Ministerio del Deporte cambios estructurales. Eso siempre se ha ofrecido, así es que veremos si es que de una buena vez por todas esto se puede concretar. Y lo de Richard sí, capaz llama la atención a toda la opinión pública, pero yo sí me atrevo a decir que quienes hemos estado inmersos en el periodismo deportivo sabemos cuál es la triste y dura realidad
de varios deportistas o la gran mayoría. Y eso quiero empezar puntualizando, Teo, más allá de la puntualización hacia Richard, es decir, estamos claros en el macro de que un futbolista recibe su sueldo, los futbolistas que están en las diferentes divisiones reciben su sueldo, tarde, malo, nunca, puntuales, mucho, poco, etc. Pero hay como una formalidad, si lo queremos llamar de esa manera. Una persona que hace halterofilia, una persona que hace 100 metros planos, una persona que hace saltos ornamentales, una persona que hace lanzamiento de disco. ¿De qué vive el mes a mes? Te pregunto yo, a nivel del respaldo que debe recibir del deporte. Bueno, hay un plan que se llama de alto rendimiento, ¿no? Y en ese plan de alto rendimiento hay diferentes categorías, ¿no? Para que sea sencilla y fácil la explicación, hay la categoría A, B, C, D, E, y según tus resultados a nivel nacional, a nivel internacional, según los triunfos que puedas obtener, te categorizas, ¿no? Desde la A hasta la D, y según eso también tienes un monto que va disminuyendo según o aumentando según la categoría a la que pertenezcas. Entonces hay un conjunto que lo vamos a llamar de notables, un conjunto de personas que determinan a qué categoría tú perteneces, en lo que también termina siendo algo polémico. Ha habido también cierto, ¿cómo podríamos llamarlo? Cierto tipo de alejamiento de quien ha estado manejando el deporte, secretaría antes, ministerio también antes, de emparentarse tal vez o tener alguna relación mucho más directa, cercana con la empresa privada. Tú mencionabas el caso del fútbol, sí, pero el fútbol tiene una relación muy estrecha con la empresa privada, con marcas, con firmas, en definitiva, y es lo que a mí me parece que ha faltado en el deporte amateur o en el deporte de alta competencia, de alto rendimiento. Ahora se está intentando recién hacer este tipo de alianzas, incluso con una ley que estaba tramitándose o por aprobarse en la asamblea para que las empresas que auspicien, por ejemplo, a deportistas tengan cierto tipo de beneficios en su pago del impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ha habido como un temor de acercar lo público con lo privado, pero en el deporte ya, en la dinámica del mundo, para que se explique, no hay otra forma de sostener precisamente a las disciplinas deportivas. De esa forma se sostiene la FIFA, de esa forma se sostiene el Comité Olímpico Internacional, con alianzas estratégicas, porque, insisto, no hay otra manera. El Estado, más aún el nuestro, que a veces termina siendo muy obeso, como siempre se habla, no puede estar a la altura de todo lo que representa la formación de un deportista, entonces tiene que buscar la manera de aliarse para generar recursos de forma también muy creativa. Por un lado estarían las autoridades en el país, ¿no? La política de Estado en el proceso de formación de los deportistas. Por otro lado, también el tema del apoyo empresarial de la empresa privada, pero también el apoyo del público, que es importantísimo, porque ese es parte de la inspiración del deportista. Si vas a un escenario y no hay público, si está vacío, y también echan un ojo ahí la empresa privada y dicen, bueno, ¿a dónde le voy a apostar? ¿A qué le voy a invertir? Entonces, esto, más allá de la lavada de manos, que también hubo un momento por parte de la gente en Ecuador, cuando se volvió viral el tema de Richard Carapaz, y Richard dijo, bueno, este es mi esfuerzo, es una medalla, lo que yo hice durante tanto tiempo, así que en pocas no se suban a la camioneta los que no están invitados. Mucha gente se sintió aludida, pero particularmente creo yo que fue por esa situación. La verdad, fueron palabras que yo creo que más bien fueron críticas a la gestión estatal, a las políticas desarrolladas y a la empresa que no ha apoyado al deporte. No tenía nada que ver, desde mi perspectiva, claro, a la gente, al ecuatoriano, al de a pie, que estamos pendientes también de sus logros y nos alegra muchísimo que así sea. Ahora, hablando del tema de los esfuerzos, vamos al esfuerzo personal. El esfuerzo personal sigue mandando por sobre el tema de la política estatal y vemos historias de vida impresionantes. El jueves en la competencia, por ejemplo, de Claudio Villanueva. Claudio con una historia de vida impresionante. Sí, llegó en puesto número 47 en la competencia de 50 kilómetros marcha, pero la lección de vida que va dejando atrás, yo creo que esas historias son las referentes para la gente que viene ahora y se quiere formar en el mundo del deporte, Teo. Sí, desde luego que sí.
Acá hemos vivido un proceso inverso, ¿no? Es decir, los deportistas primero deben ganar títulos o triunfos a nivel internacional para que recién la gente, los dirigentes, la opinión pública, lo regresen a ver, porque de otra manera no hay formas, no hay caminos de que puedan surgir o de que puedan tener apoyo, ¿no? Y los casos se van repitiendo. Lo de Claudio Villanueva fue una cosa, pero que cuando uno veía el esfuerzo del ecuatoriano y llegar entre las palmas de todos los organizadores o incluso la gente que podía ir, a uno se le escapaban las lágrimas, ¿no? Y al saber incluso la historia que hay detrás de Claudio, que tuvo que emigrar a España, su papá desapareció, una historia de vida realmente con mucho sufrimiento, se tuvo que hacer taxista, incluso en algún momento dejando el deporte, compitió por España, siendo un migrante, regresó acá, compite por Ecuador, tiene un hijo con alguna discapacidad, incluso es ciego, es decir, una historia de vida completamente adversa para él y aún así compite lesionado, se anima a competir lesionado y llega a la meta al menos, ¿no? Cuando era esperanza de medalla, pero de esas historias tenemos varias, es decir, la de Claudio no es la excepción, sino tenemos un montón de casos. Glenda Morejón, que no le fue tan bien en su competencia, pero ella se dio a conocer porque ganó un campeonato mundial con los zapatos rotos, recuerden ustedes, no tenía ni para zapatos, lo mismo otros deportistas que pudieron en cambio haber surgido y no han podido hacerlo todavía, es decir, aquí se maneja... Perdón que te intervenga ahí, ¿qué pasó? Y solo porque me vino a la mente se me va a pasar, el deportista que corrió con Usain Bolt, ¿recuerdas tú? En la Olimpiada Alex pasada. Quiñones. Alex Quiñones. Pasa algo insólito en estos Juegos Olímpicos. Él no compite porque no lo ubicaron 3 veces para el control antidopaje. Entonces, eso solo puede ocurrir acá realmente. Y esa es una misión ¿de quién? De los dirigentes, aunque todo el mundo se lavó las manos también, señalando que es una labor de la gente. Rápidamente para que lo entiendan. Cuando tú estás en un proceso olímpico, la organización antidopaje que maneja esto está controlándote, ¿no? Entonces tú ingresas a un determinado sistema y tienes que poner exactamente la ubicación donde te encuentras. ¿Para qué? Porque los exámenes obviamente no te avisan, ¿no? Es decir, simplemente pueden ser la 1 de la mañana o las 8 de la noche y golpean tu puerta. Señor, venimos a los exámenes antidopaje, toman la muestra de orina y los analizan, porque ese es el proceso para llegar a Juegos Olímpicos. Es insólito que Alex y su gente que está alrededor, incluso los dirigentes, no hicieron eso 3 veces. Es decir, si Alex entrenaba en Estados Unidos, la dirección era la de España. Si Alex estaba en España, la dirección era de Ecuador. Entonces, cuando la gente iba a golpear la puerta, nunca lo encontraron. Eso pasó 3 veces. Y claro, a la tercera vez, cuando no te encuentran, quedas descalificado. Alex podía ganar una medalla. Tenía en su mejor momento. Mínimo era la de bronce, por tiempos y todo, por todo lo que estaba haciendo. En la pista capaz, el deporte, ustedes saben, resulta impredecible, pero podía ganar medalla de bronce y ni siquiera pudo competir, aunque se lavaron las manos del Comité Olímpico, otros estamentos, la Federación, por ejemplo, Ecuatoriana de Atletismo, y hasta ahora no se sabe quién fue el responsable, pero sí fue, que lo mencionas, otro caso insólito, ¿no? Pero de verdad insólito para nuestro país, que perdió una medalla por un tema administrativo irregular. Entonces, hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Hay muchísimas cosas por mejorar en nuestro deporte. Y cierro con esto para seguir y no extenderme tanto con este punto. La burocracia, y este es un dato investigativo que lo hemos podido recabar, la burocracia alrededor del deporte ocupa el 80% del presupuesto, increíble, lo que va destinado al deporte, y el 20% para los atletas. Esa es la relación triste que tiene nuestro deporte. Entonces el gran desafío sería al menos intentar equiparar esa cifra, ¿no? Que el recurso al menos sea 50 y 50 para que ese dinero pueda llegar a la preparación de los deportistas. Lo que sucede siempre, ¿no? El deportista es el que vive haciendo su trabajo, bien dicho lo de Richard Carapaz, y me sumo a sus palabras sin reparo alguno. El deportista sigue haciendo su trabajo y tratando de dar su mayor esfuerzo, una labor titánica la que realizan para llegar a ocupar los lugares que ocupan, en último término, inclusive las declaraciones de una autoridad en el mundo del deporte respecto a que no somos Australia ni Nueva Zelanda, que sí es que no esperen ese tipo de situaciones. O sea, son absurdos que suceden en estos tiempos, más allá de la comparación y más allá del tema recursos. Sí somos un país que tal vez tenemos escasez en algunas
en algún tipo de recurso, pero son pronunciamientos que desdicen totalmente de lo que debería ser una autoridad en el mundo del deporte, en este caso, que en lugar de alentar, simplemente generan ese tipo de justificaciones. Pero el tema emocional, el tema es que, lo que tú decías, Teo, históricamente hablando, estos juegos han sido los mejores en cuanto a triunfos, a glorias para los ecuatorianos. Hay un proceso atrás, ahí quiero entender ese tema, hay un proceso atrás. ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿O es que ya llegó el momento de que se luzcan los deportistas que venían haciendo su trabajo individual? Porque si tenemos ya medalla de oro, 2 medallas de oro, 1 de plata, varios diplomas, o sea, ya no pone a pensar que hay algo de trabajo o quién hizo ese trabajo. Sí, y es también es una muy buena puntualización, Rodrigo, y es también lo que mencionaba Roberto, ¿no? Aunque no se lo crea, es un chip, el gen, el ADN, como quieran llamarlo, del deportista. Neisy Dahomes, por ejemplo, va a un gimnasio por coincidencia porque sus hermanos practicaban halterofilia y una entrenadora observa a los 11 años, ojo, que siendo la primera vez levantaba mejor las pesas que varios hombres. Se da cuenta del talento puro que tiene Neisy y claro, ella con ese talento, con su esfuerzo, casi sin respaldo del Estado. Ella ahora me da la sensación que tampoco se quiere complicar ni polemizar el tema, pero la Federación Ecuatoriana de Pesas ni siquiera la regresaba a ver. La humillaron, la maltrataron, incluso intentando cambiar de entrenador a su gusto por un montón de tiempo. Y la medalla realmente es de Neisy. Es decir, si Richard dijo lo que dijo, acá también se aplica casi lo mismo, ¿no? Neisy en estos últimos años tuvo que dejar la provincia de Pastaza, le enviaron al Guayas, por ejemplo, para que esté más cerca supuestamente de entrenadores que no le aportaban nada, según ella, ¿no? En su crecimiento deportivo, y la rescata a la concentración deportiva de Pichincha, con su hermana, viene acá a la capital, no tenía entrenador porque tampoco había mucho presupuesto. El Comité Olímpico Ecuatoriano, haciendo una excepción, pone un entrenador que sí era del agrado de ella y que también colaboró para la medalla. Entonces, sí, nadie se puede subir a la camioneta tampoco en ese caso. Lo mismo Tamara Salazar, si bien es cierto, puede haber ayuda en pagar el salario de un entrenador, pero las pesistas necesitan vitaminas, necesitan una correcta alimentación, necesitan un nutricionista que esté junto a ellas. El masajista es vital para alguien que practica pesas todos los días, imagínense, para aliviar los dolores del cuerpo por la práctica deportiva, y nunca lo tuvieron. Entonces, miren ustedes la generación espontánea, le digo yo, de deportistas que tienen un talento de nacimiento y que incluso si hubieran sido mejor trabajados, créanme que la medalla, a pesar de que Neisy tiene 23, llegaba hace 4 años, por ejemplo, si hubieran estado correctamente trabajados y siguiendo los lineamientos que marca la actividad deportiva. Entonces, yo sí me atrevo a decir que es el talento puro de los deportistas por ahora. Y si antes hablábamos de porcentajes, el 80-20 que yo mencionaba se aplica ahora a las medallas, ¿no? El 80% es del deportista y capaz del 20%, siendo muy generosos por ciento, le corresponde al Estado o a las entidades gubernamentales. Esa es la triste realidad. Ahora, dentro de este componente, tengo que ir a una pausa, Teo, y quiero volver contigo conversando sobre el otro lado de la preparación del deportista. Hemos hablado, sí, efectivamente, toda la parte física, la alimentación, las vitaminas, la técnica, el entrenador, pero ahora se ha levantado también esta fuerte bandera en torno a la salud mental del deportista. Este problema que lo alzó Simone Biles, ese problema que lo alzó Naomi Osaka. Es decir, hoy se habla de frente, el mismo Michael Phelps ha hecho declaraciones muy fuertes en torno a la necesidad del trabajo psicológico hacia el deportista. Y vamos a conversar de ese tema a lo largo de esta pausa aquí en Fila 9 con Teo Pozo, periodista deportivo, que nos acompaña en esta entrega a través del 9 Channel. Ya venimos. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.
Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Continuamos con más aquí en Fila 9. Teo Pozo, periodista deportivo, nos acompaña hoy. Estamos hablando de materia olímpica. La parte física, tangible y palpable la hemos conversado un poco, pero esa otra parte del componente del deportista, su focalización, su salud mental. Hoy lo mencionábamos, Simone Biles, el portento de la gimnasia olímpica norteamericana, decidió dar un paso al costado y dejar a sus compañeras seguir porque no se sentía mentalmente saludable. Vemos a una Naomi Osaka que decide no participar en ciertas competencias o en ciertos torneos porque no se siente mentalmente saludable. Michael Phelps habla abiertamente de sus problemas de ansiedad, de frustración, etc. Nuestros deportistas, ¿cuál es el apoyo que reciben en cuanto a la salud mental? Acá tengo que ser categórico, ¿ves? No sé si alcanza a 0, ¿no? Porque es -5 el apoyo que reciben. No existe el apoyo en ese rubro que es tan importante y que menos mal se ha visibilizado, ¿no? Por todos los casos que tú mencionas, Roberto, y es muy acertado el tema. Yo el otro día veía a la chica que empezó los Juegos Olímpicos para Ecuador, o hace algunas semanas en realidad, Adriana Espinosa de los Monteros. Ella es tiradora con arco, y era impresionante cómo en los momentos de menor tensión, para la gente que no lo sabe, el tiro con arco tiene puntuaciones del 1 al 10, siendo el 10 el máximo, ¿no? El blanco en la mitad. Y en los momentos de menor tensión, es decir, cuando empezaba la prueba, ella casi siempre le apuntaba al 8 o al 9, puntajes buenos, altos. Pero cuando ya tenía algo de presión, es decir, cuando tenía que definir, incluso enfrentar a las asiáticas, coreanas, que son las mejores en esta disciplina, marcaba 3. Es decir, le apuntaba al 3, al 2 y no podía salir de esa etapa de tensión. Entonces, este solo es un ejemplo para que vean que el trabajo mental, el trabajo psicológico en momentos de tensión para el deportista se debe aplicar, pero se debe aplicar en serio. Y esto lo corroboró después Adrián en un diálogo que sosteníamos, porque ella ni siquiera sabía lo que es tener un psicólogo, por ejemplo, un psicólogo deportivo. O sea, no lo conoció y tiene más de 30 años. En su proceso nadie le proporcionó ese tema, más allá de que ella de forma particular capaz lo pudo haber hecho en alguna ocasión, pero no existe ese tema. Lo que se ha acudido, por ejemplo, ya con talentos consolidados, en su momento Jefferson Pérez, el mismo Alex Quiñones, Ángela Tenorio y otras atletas velocistas, es que empresas privadas ven que tienen talento claro y las reclutan, entre comillas, para poder proporcionarles, no sé, insumos, atención médica, y ahí también está este tema de la preparación a nivel psicológico, ¿no? Pero son casos realmente muy puntuales. Ese trabajo no existe en el país, un trabajo que es vital, por supuesto. La respuesta es no existe, y es por ello también que nuestros deportistas en estos momentos de Juegos Olímpicos, con todo el mundo observándote, a veces no rinden, no porque les falte talento, sino porque no han sido trabajados en este rubro. Mucha gente, ojo, no lo considera o no toma este tipo de situaciones en serio todavía. Y hay los cuestionamientos y las críticas, que por qué el deportista quedó en lugar 58 entre 59, pero no ven el todo, ¿no? El todo y lo que ocurre alrededor. Así es que eso es lo que hay que decir específicamente de este punto. Que me parece interesante también, hay que hacer el análisis en contexto. Bueno, el hecho de estar ya en una participación, en una delegación en los Juegos Olímpicos, es tremendo premio y reconocimiento también a una trayectoria y un esfuerzo, no de un momento, de años, en muchas ocasiones, décadas enteras de dedicarse al mundo del deporte. Oye, Teo, a ver, hablando del tema de los Olímpicos y hablando de la participación de Richard Carapaz, que fue el que encendió la mecha de todo esto que se comentó luego en redes sociales,
empezaron a hacer mucha gente también el mea culpa y algunos de ellos empezaron a señalar al fútbol también como responsable. Decían, no, es que la gente se dedica solo al fútbol. Y claro, como los medios de comunicación terminamos siendo en último término parte de la catástrofe global de este planeta, pues nos cayó también lo propio, ¿no? Medios de comunicación son responsables porque solo transmiten fútbol y solo están pendientes del fútbol. Ahí te pregunto yo, ¿qué rol realmente cumple la prensa o qué papel tienen o tenemos los medios de comunicación en este punto y qué nivel de responsabilidad para no sé si bloquear o para no dejar o no apoyar a los otros deportes y darles luz también de que salgan y que destaquen? Y claro, lo que decíamos y comentábamos antes, que se empiece a generar aficiones a diferentes deportes y no tan solo a uno, que está perfecto, digo yo. Si te gusta el fútbol, dale con el fútbol. Si te gusta el básquet, hazle con el básquet. Halterofilia, en fin. Pero ¿qué papel y qué rol van cumpliendo los medios de comunicación? Claro, los medios de comunicación para mí cumplen un papel y un rol fundamental. Ingresamos aquí también a un tema que termina siendo controversial, polémico, porque, claro, ya nos ha pasado en anteriores Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos o cualquier competencia de este ciclo olímpico que normalmente dura 4 años, ¿no? Entonces, la efervescencia dura una semana, un mes, pero después se vuelve a la misma dinámica. ¿Cuál es la misma dinámica? Que el fútbol es el que manda en los contenidos, por ejemplo, en este caso del periodismo deportivo. Acá sí, también quiero decir que como periodistas, un caso muy particular para no hablar de nadie más, se intenta al menos no equiparar los espacios, pero sí darle un tema muy amplio a otras disciplinas deportivas en cuanto a eso, justamente en cuanto a espacio, pero la dinámica, por ejemplo, en televisión del encendido, de los ratings, te marcan determinados temas, ¿no? Entonces, en algún momento, recuerdo hace un año, hicimos mediciones específicas del tema de hablar de fútbol, por ejemplo, y el tema de incluir alguna otra disciplina, y hay que ser honestos, el rating se venía abajo completamente, pero si tú al leer determinadas mediciones simplemente dices, no, te asustas y tenemos que regresar a lo otro, ¿cuándo te vas a arriesgar? ¿Cuándo vas a dar ese salto de calidad para es que claro, Teo, yo ahí sí creo que tener una labor social, ¿no? Que es lo que cumplen los medios, o sea, pero nunca vas a vivir siempre en la misma lógica, perdón. Es que lo que pasa es que ahí, yo creo, acotando a ese criterio, viene un proceso de inversión. Es decir, hay que invertir en generar y colonizar nuevos espacios, porque es cierto, en el caso latinoamericano y en algunos países europeos, está muy industrializado, se cabe el término del fútbol. En países como Estados Unidos está más industrializado el fútbol americano, etcétera, para poner grandes gráficos sobre la mesa. Pero ahora que ves las Olimpiadas y te das cuenta de una cantidad de deportes que dices, wow, y pasan, entonces te da la apertura de que sí puede haber una parrilla grande. Y muchos deportes son muy divertidos, otros son extremadamente aburridos, pero en el aburrimiento está... Yo me acuerdo en las Olimpiadas de invierno, cuando conocí el curling, me pareció la cosa más aburrida del mundo a mí, pero es muy divertida de ver, como van barriendo con escobita el hielo y va la bola, la pesa llegando, o ahora que está de moda en Estados Unidos el cornhole, que es la tablita con el hueco y van lanzando el saquito de arena de un lado al otro, con unos niveles de concentración. Es decir, deportes hay, actividades hay. Cuando ves todo en la parrilla olímpica hay una barbaridad de cosas, pero yo sí creo que también es responsabilidad de los medios el invertir a generar espacios y colonizar justamente en nuevas audiencias. Sí, yo comparto eso. Y además hay que hacerlo de forma creativa, ¿no? Como tú bien señalas, ejemplos de disciplinas que se puede hacer tranquilamente. Entonces, si me consultas directamente qué papel tienen los medios, bueno, fundamental. Responsabilidad de los medios, sí, también alguna, por supuesto, porque no se puede eludir aquel tema, y de esa manera se va generando afición, no en un mes, en 2 meses, en un año. Será tal vez en algún tiempo, pero yo sí digo que la responsabilidad social del medio está ahí, y ojalá hoy no se caiga en lo mismo, ¿no? Sí, pasó un mes, una semana, la efervescencia, el boom mediático y listo, se acabó. Ojalá que esta historia realmente pueda
cambiar. Tengo el caso, por ejemplo, del Alberto Miño, es un tenista de mesa que nos representó ahora, y él sentía que tenía desde muy niño talento para el tenis de mesa, pero se dio cuenta en un punto de su vida que aquí no iba a hacer nada con su talento, y se fue a Alemania. En Alemania, para que la gente lo sepa, hay un campeonato que se llama la Bundesliga de tenis de mesa, con Serie A, Serie B, Serie C, donde hay 20 equipos profesionales de tenis de mesa. Él se fue a vivir allá, fue a un equipo profesional, gana un sueldo por ser tenista de mesa, e hizo su carrera y llegó a Juegos Olímpicos. Entonces, eso es lo que se debe también potenciar. Los clubes, ¿no? Que puedan asociarse y, por ejemplo, hacer una liga de bádminton, me invento, no sé, una liga de judo, incentivar de forma creativa también, y para eso creo que debemos colaborar todos. Todos somos parte de este tema para que la cultura y la política deportiva puedan ir creciendo. Insisto, no de un día para el otro, sino es un proceso que se debe generar en el mediano y en el largo plazo, pero hay que hacerlo. Si no se empieza haciéndolo, bueno, seguiremos en lo mismo siempre. Totalmente de acuerdo contigo, Teo, y con eso me quiero quedar agradeciéndote por estar con nosotros hoy en Fila 9. Teo Pozo, periodista deportivo, hoy hablando sobre los Juegos Olímpicos y la participación ecuatoriana que nos emociona y ese reconocimiento para todos nuestros deportistas. Teo, un abrazo grande para ti, qué gentil por habernos acompañado hoy en Fila 9. Una charla realmente muy productiva y amena, muchachos. Gracias a ustedes, que sigan bien, y un abrazo para toda la gente. Abrazo, compadre. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook. Y listo, te esperamos en el 9 Channel. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Y sí, un poco haciendo el compendio de lo que hemos conversado en este programa, que más allá de cualquier cosa lo que pretende es seguir con esta bandera alzada de alerta en favor de generar cambios que puedan ser trascendentes en el mediano y largo plazo, donde tenemos una corresponsabilidad, la sociedad, los medios de comunicación, secretarías, ministerios que le cambian los nombres de las cosas o de las entidades, pero las actividades que siguen haciendo siguen estando mochas en el camino al final del día, donde los que pagan los platos rotos son los deportistas, a los cuales les toca, en la gran mayoría de casos, hacerse de sus propios medios. Por un lado, no se suban en la camioneta para el momento del triunfo quienes no están invitados, pero por otro, no se bajen de la camioneta quienes sí tienen responsabilidad o quienes tenemos, yo digo, tenemos que incluirnos todos, responsabilidad en no promover ni fomentar otros espacios de deporte. Qué bien que nos guste el fútbol, pero hay más deportes también a los cuales podríamos ir sumando. No digo dejarlo de lado, están bien los deportes, pero sumarlos, crear audiencias, crear fanaticada, crear hinchas de espacios para disfrutar de tantas disciplinas deportivas, por un lado. Ahí me refiero al público. Por otro lado, la empresa privada, que si no apoya difícilmente también podrían salir las nuevas figuras. Y sobre todo el tema estatal, el tema de Estado, autoridades diligentes y consecuentes con esa realidad y que fomenten realmente políticas muy claras, transparentes, que vayan en beneficio del deportista, no de dirigentes. Eso es importante. Es un trabajo de la mano de todos, es decir, es un trabajo conjunto en el cual tenemos que empezar a trabajar ya, tenemos que empezar a tomar acciones ya. Sí, la gran verdad, la búsqueda y la lucha por las audiencias, por ganar más audiencia, porque si un medio tiene más audiencia, tiene más auspiciantes, tiene más ingresos, tiene mejor utilidad, etc. Entonces, sí, pero si no hay fútbol de la A, buscamos el de la B, y si no el de la B, el de la C, si no el de la D, vamos al interbarrial, y luego vamos al fútbol sala, y luego vamos al fútbol salón, y luego vamos al fútbol 7, y de ahí. Pero busquemos otro lado, es decir, no nos vayamos al curling necesariamente, pero
pero veamos otras actividades, veamos tiro, veamos, es decir, no quiero ni mencionarlas porque el rato que tú te pones a ver, yo recuerdo en Guayaquil, esto debe haber sido en el año 84, si no me falla a mí el disco duro, 82-84, tuvimos el Mundial de Clavados. Y se construyeron una gran cantidad de escenarios deportivos y vinieron clavadistas del mundo entero. Es decir, sí se han hecho esfuerzos, pero han ido quedando en el camino producto de las administraciones, los cambios en las políticas, los que ejercen las políticas. Yo creo que es un poquito ponerse la mano en el corazón y de tratar de trabajar en equipo y salir para adelante. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, qué bonito ver, ahí ven en el tablero, en el medallero olímpico, ya que aparece Ecuador, lugar 34 a la fecha que estamos grabando hoy el programa, con 2 medallas de oro, 1 de plata, 3 medallas en total, sobre representaciones como Ucrania, Venezuela, Rumania, Grecia, en fin. Realmente nos llena de mucho orgullo. Ojalá y esto cada vez sea para más y para mejor en beneficio de nuestro querido Ecuador. Nos vamos. Gracias a todos por habernos acompañado hoy en Fila 9. Siempre es un placer tenernos dentro de la comunidad del 9 Channel. Y un abrazo también a quienes retransmiten la señal de Fila 9 a través de 104.1 FM, Radio Primicias de la Cultura. Y Extrema FM, que también está a todo volumen con la señal de Fila 9 y los contenidos de El 9 Channel. Muchísimas gracias hoy, como siempre. Y a quienes se siguen sumando a nuestra audiencia, gracias por estar acá, por proponer, sugerir temas. Estamos encantados de estar con ustedes en nuestros canales digitales. Nos vemos en la próxima oportunidad a través del 9 Channel, en Fila 9. El 9 Channel presentó Fila 9. Con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.